Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Y hoy, como todos los viernes, tenemos al hombre de los viernes, al antropólogo Bernardo Matías, que como siempre nos trae un tema de muchísimo interés. Bienvenido. El hombre de los viernes. El hombre de los viernes. Un saludo a todos los televidentes y a usted de manera muy especial. Gracias. Siempre. Sabe que hay algunos amigos que nos dicen que nosotros hacemos un buen dúo. Pues ya, eso. Vamos a poner una orquesta. Bueno, lo quento, ¿verdad? ¿Con qué nos vamos? No, ahí no podemos ya. No, ya. ¿Con qué nos vamos hoy? Hoy vamos a empezar una serie de 3, basado en un título que hemos querido darle a esta serie de 3. Odios que matan. Odios que matan. Odios que matan. La misoginia, el odio hacia la mujer, la intolerancia religiosa y la xenofobia y el racismo. En el día de hoy vamos a hablar de la misoginia y el odio hacia la mujer. Pero cuando hablamos de odio, eso nos remite a una lectura antropológica del ser humano, primero. Cómo el ser humano, paradójicamente, y a veces se han intentado darle explicaciones, cómo se mueve en el ser humano simultáneamente la fuerza del odio y el amor. Incluso la neurociencia ha intentado explicar ese fenómeno. Ya Sigmund Freud hablaba del odio como el yo, el ego, que compite consigo mismo para generar infelicidad. Profundo. Y la neurociencia ya hoy habla de 2 áreas del cerebro que operan, donde hay una área del cerebro que es la que activa la fuerza del odio, o paradójicamente también esa misma área activa la fuerza del amor. Y luego, una segunda área en esa misma zona del cerebro, habla la neurociencia, planifica la acción que generó odio o generó amor. ¿Cómo tú te explicas ese fenómeno? Se andaba buscando muchas respuestas. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede? Que el odio es una fuerza que destruye. Y tú puedes constatar que en ocasiones el odio muchas veces toma la fuerza de cultura, se convierte en ideología e incluso se convierte hasta en normas y en leyes, donde el odio se institucionaliza legalmente. Y eso vamos a reflexionarlo durante estos 3 viernes, como la diferente manera del odio como cultura, del odio como ideología y el odio institucionalizado. Bien. Y hoy queremos compartir esa modalidad de odio que ya es una cultura, es ideología, está institucionalizado, que es el odio hacia las mujeres y las niñas. ¿Qué se refiere a la misoginia? Que la misoginia es aquel prejuicio, aquellos estigmas, la denigración, una concepción que se traduce en denigración, estigmatización, violencia, maltrato y rechazo hacia la mujer. Hablábamos que en las sociedades el ser humano, estas 2 fuerzas operan simultáneamente, pero también en las sociedades hay fuerzas como el odio, que opera como si fuera un cerebro social, que tú sientes que esa sociedad se respira odio en esa sociedad se vive una cultura de odio. Entonces es como si hubiera un cerebro social colectivo que mueve a toda esa sociedad hacia eso. Entonces la misoginia o el odio hacia la mujer es parte sustantiva de la ideología patriarcal y machista y sexista, y que tiene raíces de los mismos orígenes de la humanidad. Hay muchas teorías sobre el tema, pero ese no es
el propósito en el día de hoy. Entonces, ¿cómo esta concepción, esta visión o este sentimiento de odio convertido en cultura, en ideología y que se institucionaliza, cómo eso expresa la muerte hacia la mujer, el daño hacia la mujer? Es una ideología, un prejuicio que está enraizado, es una cultura que paradójicamente ha sido promovida por aquellas instancias o culturas o concepciones que promueven el amor, como son las religiones. Paradójicamente, O que supuestamente promueven el amor. paradójicamente muchas concepciones religiosas sustentadas en el principio del amor promueven el odio hacia la mujer como una manera de pensar. Pero ese odio se proyecta muchas veces de manera muy sutil. En otras ocasiones se proyecta de manera franca y abierta en términos de violencia. Y uno de los primeros elementos que tú puedes decir, la misoginia como un odio que mata, son los feminicidios. Según la ONU, en el 2017, a nivel mundial, fueron asesinadas 87,000 mujeres, de las cuales 50,000 fue realizada por su pareja íntima. Nosotros hemos estado, de cara a las tres causales, ha habido unos debates promovidos por algunas personas que han sido invitadas al país que hablan de que eso no existe, el odio hacia la mujer o De hecho, de que el feminicidio lo que tienen no es producto. esa concepción, que los hay aquí en otras partes, dicen que no existe feminicidio. Es decir, que una mujer no muere por ser mujer, según ellos dicen, sino que eso no, que eso es violencia en general, que no es verdad. Y por eso se oponen a las leyes que tipifican ese crimen específico y que crean unas penalidades específicas. Dicen que no, que eso que es un invento. ¿Se puede decir que es un invento el feminicidio y la misoginia? Mira, yo creo que esas concepciones que han sido de debate en el país presentan lo que en filosofía se llama sofisma. ¿Qué es un sofisma? Es una mentira con apariencia de verdad y procura mostrar bajo ideas encubiertas algo que no es verdad, porque los datos están ahí, son explícitos. De cada 100 casos de asesinato, de muerte asociada a la violencia intrafamiliar, 95, 98 son mujeres asesinadas. Esto no es un problema de un juego teórico o un juego conceptual o un juego ideológico, es un problema de realidad. Y lo que tú tienes que abordar es la realidad y no distraerte en una discusión si aquello es patriarcalismo o no es patriarcalismo, o esto es feminicidio. Si o la no realidad es feminicidio. contundente. La realidad es que en América Latina, en el 2019, 4.640 mujeres fueron asesinadas. Vamos a una primera pausa. Ahora bien, ¿cuántos hombres se asesinan? Por motivaciones asociadas a relaciones de pareja. Es ínfima la cantidad. Hay mucho menos. De personas. Vamos a una primera pausa y continuamos con este tema muy, pero que muy interesante. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, hoy con el tema odios que matan. Y en esta primera parte, la misoginia, o sea, el odio hacia las mujeres y las niñas. Hablábamos de los feminicidios y cómo se refleja en América Latina, de casi 5.000 mujeres fueron asesinadas en el año 2019, lo que representa un incremento de los feminicidios de un 31% respecto al 2018. Es decir, 1.111
1.111 feminicidios, más que en el 2018. En el 2018 se contabilizaron 3.500 muertes por violencia machista. Cuando un fenómeno te está incrementando, significa que las causas no están siendo atacadas efectivamente. Eso implica una redefinición de las estrategias, las políticas, que como Estado, como sociedades en América Latina y en el mundo estamos implementando, y en República Dominicana. Es decir, si te está incrementando, tú no estás atacando la causa raíz del fenómeno. Entonces hay que hacer un diagnóstico primero certero para saber de dónde viene el problema. Los factores de raíz, Sí. Porque realmente están asociados al patriarcalismo, al machismo, pero cómo se manifiesta de manera concreta en la cotidianidad el fenómeno del patriarcalismo En y este el tiempo, machismo, porque siempre existió. que ahí es donde yo me distancio con aquellos que quieren decir que no hay una relación con el machismo y el patriarcalismo de los feminicidios. En lo que sí podríamos estar de acuerdo es que hay que trabajar más a fondo las causas raíces, pero están asociadas al machismo, a un ejercicio del poder masculino sobre la mujer. Y el que quiera negar eso es porque tiene otra intención, pero no la de resolver el problema. Sí, no, porque está negando una realidad. Hay una cosa, profesor. Gente que ha opinado sobre el tema, que lo ha analizado y que ha participado en debate, hay gente que ha planteado, bueno, este problema de hombres que maltratan, golpean o asesinan mujeres ha existido hace muchos años, pero parecería, y no soy experto, no lo sé, no tengo un estudio empírico para que me diga, bueno, ahora hay más o es que ahora se vislumbra más el problema en proporción con lo que hubo tiempos atrás. Yo no creo que podríamos decir que ahora hay más, porque en épocas, en siglos pasados, la condición de la mujer era mucho peor que la de ahora. No era un ciudadano siquiera, no se le consideraba. Ha habido conquistas importantes en la lucha por los derechos de la mujer. El aceptar eso es negar las conquistas y los logros que ha tenido todo el movimiento de lucha. Entonces puede ser que ahora, se visibiliza como ya es sujeto de derecho, ahora se vislumbra. Se visibiliza más y hay más conciencia colectiva. Y hay consecuencias y hay lucha contra eso. La visibilización del maltrato a la mujer es parte de una conquista también, de un logro, de hacerlo más visible, porque antes un hombre podría maltratar a una mujer y eso se quedaba en el bueno, aquí silencio, tuvimos una ley. En la relación entre las paredes. Aquí tuvimos, y duró muchísimos años, que se decía que si el hombre encontraba en pleno acto, por ejemplo, de adulterio a la esposa, tenía el derecho de matarla y no había ninguna consecuencia. No así la mujer al hombre. Y eso duró muchísimos años. Eso tiene fundamentos bíblicos que lo justifican en el Antiguo Testamento. La mujer, si era encontrada en adulterio, era lapidada. La lapidaba. Matada a pedradas. Pero el mismo Antiguo Testamento decía que también el hombre debía ser, pero normalmente eran las mujeres. Esa figura de Jesús, de la mujer adúltera, donde la van a lapidar. Y dice que quien esté libre de culpa que lance la primera piedra. Pero según las leyes del Antiguo Testamento, también el hombre con el que estaba dándose el acto debía ser apedreado. Ah, bueno, pero es porque... Tú vas de Deuteronomio. Sí, pero era porque ese hombre estaba, digamos, pecando, para ponerle un nombre. Como vinculado al poder, normalmente. Con la mujer de otro. Era porque era otro hombre de ofensa. Pero probablemente ese dueño de la mujer, como lo veían antes, dueño, porque antes lo veían como que era propiedad. Pero la lapidación todavía existe en los países árabes, cuando hay... En algunos, porque sí, eso varía mucho. En algunos países, por supuesto, porque el mundo islámico es tan muy diverso, muy diverso. Depende de la corriente de raíz, si son sunitas. Si más ortodoxos, si menos ortodoxos. Sí. Vamos a ver un gráfico muy interesante sobre los feminicidios, por favor. El siguiente, ahí, mira ese gráfico, qué interesante. América Latina,
Ahí tenemos los números absolutos, que es por cantidad y por tasa. Por cada Este es el 100.000 año mujeres. 2019. 2019. República Dominicana está en tercer lugar dentro de los países con mayor tasa de feminicidio. ¿Qué significa? Un feminicidio por cada 100.000 mujeres. Si tú buscas, en primer lugar está Honduras, con la tasa más alta. Tenemos también, en primer lugar, en esos 3 lugares está El Salvador con 3.3, República Dominicana con 2.7 y Bolivia con 2.1. En términos absolutos, tanto Brasil como México son los países que más feminicidios Ese es el tuvieron. número de casos, ¿verdad? Que sale en Ahí hay Brasil. casos Y hay tasa tasa. al mismo tiempo. Lo que te dice que estamos hablando de un continente violento contra la mujer. Y eso es odio que matan. Odio que matan. Es un continente con una alta tasa de feminicidio y una alta cantidad de casos de feminicidio. Y todo lo que arrastra eso en términos de estructura familiar, orfandad, ruptura del núcleo familiar y en términos emocional, todos los que giran alrededor de esa mujer que ha sido asesinada. Entonces, es un odio que mata. No, Y no mata solamente a la mujer, sino al entorno en el cual ella... Solo hay que pensar en los niños que quedan huérfanos. Es una cosa terrible. Y muchas veces ven cuando el padre mata a su madre. Y el sufrimiento sí, porque se le destruye con el todo. cual crece ese niño toda su vida en términos de frustración y de trauma. Hay otro fenómeno relacionado con el odio hacia la mujer que todavía se practica hoy increíblemente en el pleno siglo XXI, que es la mutilación genital femenina o lo que se llama la ablación. Que tiene un origen también religioso eso. Pero en el fondo está el tema del poder masculino. Del poder, bien. Y que no necesariamente es exclusivo del elemento religioso. Bueno, porque lo primero es que le quita a la mujer el derecho al placer, ¿verdad? Porque sí, es eso. Sí. Es un aparato de reproducción nada más y de placer del hombre. Entonces, el placer en muchas culturas es exclusivo del hombre. Y lo ven como pecaminoso cuando es la mujer la que lo tiene. Y yo creo que por eso tiene el elemento religioso de por medio. Todos los años, alrededor de 4 millones de niñas y adolescentes son sometidas al acto violento, brutal, de la mutilación genital. Que es que le cortan el clítoris. Exacto, que le cortan el clítoris. Es la parte más sensible, ¿verdad?, del órgano sexual femenino. Y por supuesto está vinculado con la sexualidad de manera directa. Es un acto de violencia física, emocional y sexual en la mujer. Por ejemplo, en Gambia, Mauritania e Indonesia, la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. Los países con más prevalencia, más alta, voy a leer, los países con la prevalencia más alta entre mujeres y niñas, entre 15 y 49 años, son Somalia, con 58%, África. Guinea, 97%, África también, y Djibouti, con 93%. También África. Ahora, esta práctica deshumanizante y machista, lo interesante es que en muchos de estos países se hacen con la participación de personal de salud. Es que está institucionalizada. Wow. Y está legalmente fundamentada y religiosamente también justificada. ¿Cuáles países? Eso podríamos proyectarlo. Los países, miren, casi todos son países de África donde se practica la ablación, que es la mutilación genital femenina de extirparle el clítoris. Ahí tenemos alrededor 15 países. Pasamos la otra. Ahí solo está Indonesia, que no es de África, que es asiático, pero los demás son de África. Y después aquí hay otros 15 países más. Estamos hablando de alrededor de 30 países donde todavía hoy se practica la mutilación femenina. Mira que me llama la atención ahí Liberia, porque todo el mundo sabe el origen de ese país, que fue una creación del presidente Monroy.
Habría que estudiar el fenómeno. Porque se suponía que específico. ya esos eran negros libertos que llevaron de regreso a África y uno entendía que habían adquirido otras costumbres, pero bueno. Si está concentrado en el África. Ahora bien, la mutilación femenina también existe en algunos países europeos de manera aislada. Sí, vamos a ver eso cuando retornemos de esta pausa, la segunda pausa. Ok. Continuamos con Bernardo Matías y el tema de hoy, odios que matan. Un tercer fenómeno de ese odio que mata a la mujer es la trata de personas. Trata es diferente a tráfico, porque el tráfico implica un acto consciente del que está siendo objeto. Después se convierte muchas veces en trata. Pero la trata implica la violencia, el engaño, la manipulación, la mentira, de tráfico de personas. Si alguien dice, mira, yo quiero irme a Estados Unidos, migra, y no tiene y alguien te dice, yo te ayudo con un truco o algo. Eso es tráfico. Eso es tráfico. Ahora, si una vez que va en el camino, dice, tú eres mi esclavo y te encadena, ya eso es trata. Se convierte en trata. Bien. El 65% de las víctimas de tratas en el mundo son mujeres también. Y la explotación sexual es la principal forma de trata en el mundo. Y aquí en estos datos que estamos manejando no están los datos de en ese movimiento de origen, destino, origen, tránsito, destino, que son los tres momentos de la trata o de tráfico, las cantidades de violaciones que se dan durante la ruta de las personas, en este caso de las mujeres. El 50% de los casos de trata son de explotación sexual o para razones reproductivas que se dan. Y eso estamos hablando en pleno siglo XX. Vamos a ver un gráfico 21. para que el siglo XXI. Veamos, miren, cómo se refleja los perfiles de la explotación más comunes. Ahí las líneas, la flecha, nos indican origen, tránsito y destino. Y los colores y la figura nos dicen la razón de la trata. Explotación sexual, origen, ahí está, muy diverso, muy variado. El destino, casi todos los casos de trata son hacia Norteamérica, Europa y en menor proporción hacia Asia Oriental y Oceanía. No aparecen los datos de América, del Caribe en ese gráfico, pero en la República Dominicana hace años que el tema de la trata está teniendo un lugar especial en la agenda política de la República Dominicana. De 276 países donde hay movimiento de trata de personas, están en ese movimiento 66 países de mujeres dominicanas que son víctimas de trata. Nosotros hemos avanzado como país en alguna base normativa, jurídica, para abordar el tema de la trata, desde la misma Constitución de la República, donde prohíbe la trata, la esclavitud, lo cual te da una diferenciación con otros países que la tienen institucionalizada. En República Dominicana la trata es una práctica ilegal y es castigada. E incluso aquí en el país se creó el Comité Interinstitucional para la Protección de la Mujer Migrante, el CIPRON, y hay otras estructuras importantes que dicen que en el país hay una voluntad como país de enfrentar la trata de personas, pero cuando tú entras al tema dominico-haitiano, ahí se complejiza, porque la principal fuente de trata de personas, siendo República Dominicana destino, se llama Haití. Sí.
Bueno, ese será un tema que trataremos en una de las subsiguientes partes, porque hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias, Bernardo, Matías. Muchas gracias a ustedes y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.